del Señor. Así que, pues comenzamos y estamos hablando autoridad espiritual. Estamos nosotros tratando de este importantísimo tema. Entendemos que la autoridad espiritual comienza desde el principio de que Dios establece su trono, o sea, su reino, en la autoridad. Todo lo que deriva de Dios, todo lo que sucede, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios, los planes de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios intenta realizar, estará siempre ligado a su autoridad. El trono de Dios está fundado en la autoridad. Y hemos estado hablando acerca de lo que es la autoridad delegada y estamos utilizando como versículo base, estamos utilizando Romanos 13 del 1 y 2, que dice que todos debemos someternos a las autoridades superiores, porque todas las autoridades han sido establecidas por Dios. Y al ser establecidas por Dios, si tú desobedeces a la autoridad, estás automáticamente desobedeciendo a lo que Dios ha establecido. Entonces, pues es donde dicen allá en mi rancho, allí es donde la marrana tuerce el rabo. O sea, para los que no son de México, eso quiere decir, allí es donde las cosas se ponen difíciles. Cuando una persona no entiende que a las autoridades, bueno, que las autoridades son puestas por Dios, pues no las va a obedecer. Cuando una persona, especialmente en el liderazgo de la iglesia, cuando una persona actúa y solamente ve a una persona, al líder lo ve como solamente una persona más. Eso es muy peligroso, eso es algo muy problemático, eso no es correcto. Porque esta clase y la palabra de Dios nos enseña que la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, el líder, el ministro, el diácono, el encargado, el pastor, la pastora, quien está por encima de ti como autoridad, no es solamente una persona. El título que tiene no es solamente un título, es autoridad delegada. ¿Sí? Entonces les voy a pedir a quienes están en el chat, quienes ya están pues conectaditos, y les voy a pedir que me pongan allí. Fíjense lo que les voy a pedir. Escríbanme lo que les pido. Mi líder es mi autoridad. Por favor, pónganle eso. O mi líder es autoridad delegada de Dios. Quiero que me lo pongan por allí, porque en eso resumimos esta parte de esta enseñanza. Ahora, esta clase o este estudio tiene como meta llevarnos a tener un encuentro con la autoridad. Porque para que tú puedas servir en el reino de Dios necesitas entender lo que es la autoridad. Necesitas entender lo que es que alguien es siervo de Dios, y que tú puedes entender cómo la unción de Dios fluye a través de la gente. Eso es algo tan difícil para los seres humanos de entenderlo. Bueno, sí entiendo que no entiendan y que sea difícil entenderlo, aunque me cuesta entenderlo. Pero es difícil, ya hablando en serio, es difícil reconocer que una persona falta, con fallas, con defectos, con errores, pues sea un instrumento de Dios, sea un siervo de Dios, sea autoridad delegada de Dios, o en otras palabras, que alguien tan imperfecto sea el conducto por el cual Dios trata con nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, para nosotros los seres humanos es difícil entenderlo. Sin embargo, la Biblia dice que Dios puso este tesoro, esta unción, esta autoridad en vasos de barro. Tú me ves a mí como líder, como tu pastor, me ves a mí de esta forma, y tal vez tú puedas pensar que
Solamente soy un hombre. Tú puedes ver a tu pastor y puedes pensar, es solamente un hombre. Y especialmente cuando ves nuestros errores, porque todas las personas tenemos errores, y nos ven nuestros errores, y entonces para ti es muy difícil aceptar que en una persona con tantos errores pueda estar depositada la autoridad de Dios. Sin embargo, pues esto es una realidad. Dios depositó esta autoridad en vasos de barro. ¿Para qué? ¿Para qué dice este versículo? ¿Para qué? ¿Por qué Dios depositó esta gloria, esta autoridad, esta unción en vasos tan imperfectos, en vasos de barro? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Si tú conoces el versículo, por favor quiero que me pongas ahí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le delega autoridad o le da autoridad a personas tan imperfectas, tan llenas de defectos como yo, como tú? Te estoy hablando a ti como líder, porque tú como líder necesitas que quienes están debajo de ti, a quienes tú estás, pues en cierta forma, pastoreando, reconozcan tu autoridad. Entonces, ¿por qué Dios deposita esta autoridad? Es la pregunta, espero su respuesta. ¿Por qué Dios escoge y deposita? ¿Por qué no escoge gente perfecta? ¿Por qué Dios no escoge gente mejor portada y con un mejor testimonio que yo o que tú? ¿Por qué? Porque Dios escoge gente con tantas fallas y tantos defectos y para entregarle esta autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De acuerdo a lo que la Biblia enseña, ¿por qué Dios deposita autoridad en alguien que realmente, pues pero no lo merece? Sin embargo, Dios determinó, basados en este versículo, que Dios puso este tesoro en barros de barro yo quiero que tú me lo pongas por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué deposita Dios esta autoridad en vasos de barro? Espero su respuesta. Muy bien. Ahora, estamos viendo que necesitamos tener un encuentro con la autoridad. Si tú vas a servir, tendrás que tener un encuentro con la autoridad, tendrás que entender que Dios obra a través de autoridad delegada, y que siempre que tú estés debajo de alguien, le debes respeto y obediencia a quien está por encima de ti. Vimos también ya la semana pasada que Satanás cayó por rebelde. La razón por la que muchos ministerios, muchos líderes, muchas personas con talento, con mucha unción caen, es precisamente por rebeldes. Y Satanás es el autor de la rebelión. Cada vez que en tu corazón batallas para obedecer, eso es por el pecado, por la caída, porque Satanás mordió y nos pasó esa infección de rebelión. Y en nuestra humanidad hay una dificultad para sujetarnos, y escúchame bien, somos rebeldes por naturaleza. Esa es la triste realidad. Somos rebeldes por naturaleza. Así que, a ver, hermano, nadie me ha contestado la pregunta que les hice, mis hermanos. ¿Por qué Dios escogió poner este tesoro en vasos de barro? ¿Por qué Dios escoge líderes o personas imperfectas para usarlas y para darles autoridad? Hay un versículo, casi te los estoy diciendo. Dios escogió poner este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Y yo estoy esperando que por lo menos alguno de ustedes me lo conteste. Muy bien, tengo fe en ustedes que saben la respuesta. Espero la respuesta a esa pregunta. Y luego estuvimos viendo que la rebelión te hace adversario de Dios. Tú no puedes estar ministrando en rebelión. De hecho, puedes hacerlo, pero es muy peligroso, porque si tú ministras en rebelión, si tú ministras en desobediencia, si tú ministras, estás ayudando en una iglesia, estás trabajando en algún lugar y lo haces en rebelión, estás haciéndolo del lado opuesto de Dios. Estás haciéndote adversario. Satanás se convirtió en el adversario precisamente porque se rebeló. Entonces, cuando tú te rebelas,
aunque sea nuestra naturaleza rebelarnos, debemos de pelear en contra de eso, y esta clase te va a ayudar a entender por qué es importante que pelees en contra de la rebelión. A ver, aquí dice Diana, nos están dando el versículo el hermano Rick, pero quiero que me digan ¿por qué? ¿Por qué Dios depositó? ¿Por qué Dios escogió? Hay una razón, hermanos. ¿Por qué Dios escogió? ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis? Porque la próxima vez que tú digas, ay, ¿por qué voy a obedecer al hermano si él es esto y esto y esto y esto y esto y es tan imperfecto? Tú vas a recordar. No se te va a olvidar. Dice Diana, para que se manifieste el poder de Dios, ya no crean que sea gloria del hombre. Ya lo dijiste, Diana, aunque no son exactamente las palabras bíblicas, palabra por palabra, pero allí está. Dice mi esposa, porque Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo y lo que no es para deshacer lo que es. Exactamente igual, no lo están declarando todavía con las palabras textualmente, pero lo están diciendo. Así que para todos los que se están uniendo, les estoy preguntando, ¿por qué Dios escoge darle autoridad a personas tan faltas? Es la pregunta que estamos haciendo. ¿Por qué Dios escoge depositar este tesoro en vasos de barro? Así que dice hermana Isabel, para avergonzar a los sabios. Amén. Esa es una de las razones. Eso lo dice una escritura. Lo vil y menospreciado escogió Dios. Pero estoy esperando la respuesta concreta. Mi esposa y Diana ya se acercaron bastante, pero para avergonzar a los fuertes. Amén. Todo eso, pero hay una razón que textualmente dice esta escritura, y creo que va a ser la que, hermano, pues nos pusieron por allí. Y les voy a dejar que sufran un poquito más. Y todavía no es la respuesta exactamente. Sí es, pero busco la respuesta conforme al versículo que estamos tratando. Muy bien. Avanzamos. Esa pregunta sigue allí cocinándose. Estamos buscando. Sí, que Fabi ya nos dio la respuesta. Sí, dice Fabi, es un tesoro que llevamos en un vaso de barro, y esto es para que nadie ponga en duda que su extraordinario poder viene de Dios y no de nosotros. Les voy a pedir que todos le demos un aplauso virtual a Fabiola, a Fabi. Esa es la respuesta, no que las demás no estaban correctas, pero esa es la respuesta que yo específicamente estaba buscando. ¿Por qué? ¿Por qué te estoy buscando esta respuesta? Porque cada vez que tú veas un líder que falla, cuando tú ves un líder que tiene defectos y tú batalles para reconocer su autoridad, recuerda las palabras, como lo dijo Diana, lo dijo mi esposa, lo dijo Isabel, lo dijo el hermano Rick, y ahorita pues textualmente, como dice el versículo, lo dijo Fabi. Tú recordarás cada vez que tú me veas fallar a mí, y no es que quiera excusar mis fallas, pero si Dios me usa en el área que sea, en mi liderazgo como pastor, como predicador, cuando Dios me use y veas que yo soy frágil, débil, fallo y tengo defectos, tú vas a entender y vas a darle la gloria a Dios, y entenderás que la autoridad que yo tengo, la autoridad que a cualquier líder tiene, la virtud, la unción, no es de nosotros, es de Dios. Nuestros defectos, mis hermanos, los defectos de tu líder te apuntan a Dios. Que recuerdes que el único perfecto es Dios, y que no importa qué tan tremendo líder sea, porque hay personas que se pueden hasta idolatrar de algún pastor, de algún predicador, y cuando veas sus defectos entenderás, es solamente un humano, y como un humano no merece la gloria. Quien merece la gloria de todo lo que se hace y todo lo que se logra es simplemente Dios. Dice hermano Adalberto, God uses the foolish things of the world. Y igual están diciendo lo que los demás estaban diciendo, pero la respuesta es para que la gloria sea para Dios. Para que la gloria sea para Dios. Y les voy a pedir a todos, si tienen unas manitas por allí, por favor denle un aplauso virtual a Fabi, que fue quien todos lo contestaron bien, pero Fabi me dio la respuesta que yo andaba buscando por lo que vamos a hablar ahorita.
¿sí? No es que las demás respuestas no estaban bien, sino que es la respuesta que estaba buscando para lo que vamos a estar hablando ahorita. Miren, vimos también la semana pasada que Samuel, esto se encuentra, esta historia de Samuel y Saúl, se encuentra en primero de Samuel 15, del 22 al 23. Bueno, hay por ahí una historia. Sigo leyendo los comentarios. Hay una historia donde pues Saúl desobedece la orden del líder y le hace más caso al pueblo, más caso que al líder, en este caso a Samuel. Y el Señor le dice, mira, porque le dijo, pues es que guardé lo mejor, no hice lo que Dios me dijo, Dios, pero lo hice para ofrecer un sacrificio. Y Samuel da este principio, y eso es para todos los líderes. Para la oreja, mi hermano líder, diácono, intercesor, en el área que tú estés. Si tú no eres obediente, si tú no obedeces, dice aquí Samuel, dice, a Dios le agrada más tu obediencia que tu servicio. Ojo, a Dios le agrada más tu obediencia que tu servicio. Y si lo ponemos de otra forma, Samuel le dice a Saúl, sí es cierto, qué bueno que quieras sacrificar, pero a Dios no le agrada que le ofrezcas un servicio si estás en desobediencia. A Dios le molesta, Dios no recibe tu servicio cuando tu servicio va o está siendo hecho en obediencia. Y eso, mis líderes, por favor, todos ustedes que están conectados ahorita, es tan importante la obediencia en todas las áreas. A veces, mis hermanos, y eso lo vemos a veces con algo tan sencillo. Si se te dice, siéntate aquí, mira, esta área está reservada, obedece. Y a veces, porque somos líderes, se nos hace muy fácil decir no y desobedecer, y luego, peor tantito, luego ministras, pero estás ministrando en desobediencia. Y aún en esos pequeños detalles, siéntate aquí, no quiero, o puedes dar la razón que sea, pero hay una orden, hay una autoridad. Tal vez porque el servidor, porque en este caso, si tú tienes otra posición y el servidor te está pidiendo que te sientes en algún lugar y no lo haces porque tú crees que tienes una posición más alta que el servidor que te lo está pidiendo, estás mal. Porque Dios no recibe un sacrificio tuyo, una administración tuya, un servicio tuyo si estás en desobediencia. Un líder que no obedece a un servidor, escúchame, un servidor tal vez no será ministro, tal vez no será predicador, tal vez no será el pastor, pero es autoridad delegada. Y cuando tú desobedeces la orden de un servidor, estás desobedeciendo a Dios y estás ministrando a Dios en desobediencia. Y para eso Samuel aquí dice, en esta escritura dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y por prestar atención mejor que el cebo de los carneros. A veces mis líderes por ahí se me distraen a la hora de la predicación, de la alabanza. Andan, no sé, viendo para otros. No. Usted concéntrese, porque a Dios le agrada más tu prestar atención, que escuches lo que se te está diciendo, lo que se te está pidiendo que hagas. Si no lo haces así, te va a suceder pues lo que le pasó a Saúl. Y Samuel le dijo a Saúl, mira, esto es tan grave, Saúl, que quieras justificar tu desobediencia con servicios o con, pues no sé, con sacrificios en este caso. Le dice, porque la rebelión es como el pecado de la adivinación. En otras palabras, cada vez que tú desobedeces a alguien, aunque sea un servidor, cada vez que tú desobedeces una orden, porque el servidor, una vez más te lo recuerdo, el servidor, que hay quien, al hablar de servidor, estoy hablando también como de ujier, usher. Pudiera alguien verlo como que no tiene mucha autoridad, pero es autoridad delegada. ¿Sí? Y le dice, la rebelión es como el pecado de adivinación. Desobedecer y respetar a un servidor, a un ujier, que pudiera ser alguien que pues
no tenga un título muy grande de plataforma, de púlpito, de altar, pero es autoridad. Y cuando tú desobedeces, estás cayendo en rebelión. Y esto es muy grave, mi hermano. Esto es muy grave, es muy difícil, porque el pecado más grave en toda la Biblia es la brujería. Es que tú practiques brujería. Entonces, desobedecer, dice Samuel, es lo mismo que practicar brujería. ¿Y de quién viene la brujería? ¿A quién se consulta cuando se practica brujería? ¡Ah! Acertaste. Voy a dejar esta pregunta en el aire y la voy a hacer ahorita porque ya todos los demás contestaron. Dice aquí, bueno, están todos los aplausos para quien ha contestado a la pregunta. Aquí viene la siguiente pregunta para los que están en el chat. Creo que esta sí la van a poder contestar un poquito mejor. Cuando tú ministras en desobediencia, ¿bajo qué autoridad estás ministrando? Quiero que por favor me lo pongas ahí. Cuando ministras en desobediencia, cuando no obedeces y tú participas en el altar o en cualquier otra cosa, eres ministro, tienes alguna posición, cuando tú ministras en desobediencia, ¿bajo qué autoridad, bajo qué unción, bajo qué principio? Si aquí la Biblia está diciendo que cuando tú no obedeces, cuando tú te rebelas a la autoridad, estás practicando brujería. Entonces, la pregunta es, porque hay muchos, lamentablemente, mis hermanos, es triste reconocerlo, pero hay muchos que están ministrando bajo este principio, bajo esta autoridad, y en un altar, y se paran a predicar bajo esta autoridad. Hay solamente hay dos fuentes, solamente hay dos poderes, solamente hay dos autoridades. Y quiero que usted me ponga, cuando una persona, un ministro, un servidor, quien sea que sea, ministra en rebelión o en desobediencia, o no se sujeta a lo que se le pide, ¿bajo qué autoridad está ministrando? Espero sus respuestas. Así que, sí, muy bien. Wow, muy bien, muy bien. Hermana Isabel contestó la pregunta. Dice, bajo la autoridad y el gobierno de Satanás. Quiero que le demos un aplauso virtual, mis hermanos. Todos los que están conectados, le damos un aplauso virtual a Isabel. Hermana Isabel, y dice, sí, precisamente dice Meche, cuando uno ministra bajo rebeldía, ¿bajo qué autoridad? Y ya la hermana Isabel lo ha contestado. Voy a esperar que los demás contesten para comparar las respuestas. Hay dos poderes, mis hermanos. Hay dos poderes. Dice Diana, pues al estar en desobediencia, estás en pecado y pues estás bajo la autoridad de... Y no lo voy a decir, porque estoy esperando que los demás también. Y Diana pues también está dando un aplauso, y aunque Diana también lo contestó, no estoy leyendo la respuesta completa porque estoy esperando que los demás también lo pongan por ahí. Mi esposa también dice bajó, y está acertada la respuesta. Eso es lo increíble, mis hermanos. Estoy haciéndole tanto énfasis a esto porque una persona, por bonito que predique, por bonito que ministre, por bonito que cante, por bonito que toque, por ungido que ministre, escúchame. Porque mira, si hay alguien que tiene unción es Satanás. Satanás también unge a sus ministros. Y hay una unción diabólica. Toda persona, escúchame, toda persona que es usada por Satanás tiene una unción diabólica. Cuando escuchas a un cantante mundano, de esos que hablan tanta tontería y ministran a la gente tanta infección y pudredumbre, ellos están operando bajo una unción. Por eso cuando oyes las canciones, no sé quién te gusta, Vicente Fernández, se te enchina la piel. ¿Qué es eso? Es una unción, pero es una unción diabólica. Dice Mercedes también,
Dice mi esposa, le puso ahí un diablito, sí, bajo la unción diabólica. Cuando tú desobedeces, hermano, porque hay personas que dicen, pero Dios me usa. Sí, Dios te usa, pero si no eres obediente, estás entrando al terreno de lo diabólico. Solamente hay dos fuentes. Viene la unción, la autoridad de Dios, y está también la unción, la autoridad diabólica. Y cuando una persona es desobediente, está ministrando bajo la unción diabólica. Y la unción diabólica es muy parecida, se puede confundir, dice la Biblia, que tengamos cuidado porque Satanás se puede aún vestir como ángel de luz. En otras palabras, tú puedes estar ministrando bajo la unción diabólica sin darte cuenta. Hay personas que pueden estar recibiendo de ti y estar escuchando y siendo ministrados por ti. Y esa ministración puede ser bajo unción diabólica, y eso es muy peligroso. Y hay mucha gente que está en ese estado. Y estas clases son precisamente para que tú entiendas eso. ¿Tú quieres ministrar bajo la unción de Dios o la unción diabólica? Si tú quieres ministrar bajo la unción de Dios, tendrás que ser obediente. Dice también aquí, dice Mercedes, dice, bajo el poder de Satanás porque está uno en rebelión. Solo hay dos fuentes, Dios es poderoso, dice mi esposa, o el demonio. Escúcheme, yo quiero aclarar, aunque ya lo he mencionado varias veces, Satanás tiene un poder, tiene una autoridad que se le ha entregado, y esa autoridad, ese poder, esa unción viene de Dios, pero cuando esa autoridad pasa a través de Satanás, o cuando alguien accesa esa autoridad a través de Satanás, está viniendo, es una autoridad, es un poder, es una unción que originalmente viene de Dios, pero es una autoridad contaminada. Quiero que por favor me lo puedas entender. Es una autoridad contaminada. Cuando desobedecemos, ¿quién se rebeló? ¿Quién desobedeció? ¿Quién cayó? Satanás no perdió su autoridad, perdió su posición, pero no su autoridad. No perdió su poder, no perdió su unción, porque dice la Biblia que irrevocables son los dones de Dios. Cuando Dios te entrega algo, va a estar contigo hasta que te vayas al infierno, si es que no te arrepientes. Entonces, ese poder viene de Él y de Dios, de Satanás. Unción de Dios. Unción de Dios. ¿Cómo viene la unción de Dios? ¿Cómo ministras con la unción de Dios? ¿Cómo te aseguras que la unción viene de Dios? ¿Cómo sabes tú si mi unción viene de Dios o viene del diablo? Porque alguien tal vez está diciendo ahorita, ay pastor, ya me está asustando ¿y qué si estoy ministrando bajo la unción del diablo, la sangre de Cristo? Quiero preguntarte, aquí viene la siguiente pregunta para todos los del chat. Por favor, ayúdenme. Por favor, ayúdenme. Y les voy a pedir por allí a mis hermanos, chequen quién falta de los líderes y denmele, ahí la secretaria le voy a pedir, denme una recordadita a quien no esté todavía entrando, no haya entrado, para que todos podamos estar participando en esta clase. Creo que me falta uno o dos todavía. Ahí estamos. La pregunta, aquí viene la pregunta. ¿Cómo sabemos? Escúchame. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sé yo? Escucha la pregunta. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo puedo asegurarme de que yo estoy ministrando, estoy sirviendo, estoy trabajando bajo la unción de Dios y no la diabólica? Quiero que por favor me lo pongas por aquí. Mientras que me contestan esa pregunta, estaré leyendo aquí. Dice Cristina, bueno, dice Fabi, dice la hermana Isabel, dice, son buitres, dice, somos buitres o colibrís. Exactamente, muy buena. En referencia a la predicación del domingo, Fabiola dice, creen que Dios los usa, pero es mentira, porque cuando ministran se siente muerte y la administración en la alabanza, aunque aclaro, Fabi, que no solamente es en la alabanza, aunque en la alabanza se ve mucho esto. Creo que predomina la rebelión, la rebeldía en el grupo de alabanza. Desde que tengo uso de razón lo hemos visto, pero no solamente está limitado al grupo de alabanza. Hay ministros, hay diáconos, hay intercesores que están en este espíritu y están ministrando. Entonces, pues ahí está la pregunta, hermanos, ahí está la pregunta. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo me puedo asegurar yo? ¿Cómo puedo comprobar yo que yo estoy ministrando bajo la autoridad de Dios y no la de Satanás? Ahí está la pregunta.
Ahí está la pregunta. Cristina dice, prefiero sujetarme y estar bajo la unción de Dios y no bajo la unción de Satanás. Jesucristo lo reprenda. Casi me daba la respuesta ya, Cristina. Mercedes Sánchez dice, es verdad, pastor, hace años atrás yo conocí a un predicador que me gustaba cómo predicaba y empezó con un espíritu de rebeldía e hizo división. Apenas lo volví a escuchar y ya no tenía esa unción. Sí, porque van cometiendo su rebelión, pues los hace que pierdan posición, aunque tal vez sigan teniendo esa unción. Y esa unción, ya, ¿quién la está utilizando? Cuando alguien ministra bajo una unción diabólica, Satanás está utilizando esa unción. Por eso, mis hermanos, tengan cuidado con los predicadores que escuchan. Cuando un predicador, cuando un pastor, cuando una persona que ustedes están escuchando está viviendo en rebeldía, dices, ay, es que se siente bien bonito cuando predica. Sí, pero ya se divorció 2 veces. Y se volvió a casar y se casó con uno de que pudiera ser su nieto. ¿Sí me explico? Aguas, cuidado con las personas que tú dices, ay, pero sí tienen unción, pero están utilizando. Y tú, como acaba de decir Mercedes, cuando un predicador, cuando un ministro, cuando un cantante está en desobediencia, comienza a ministrar unción diabólica y comienza a ministrar rebeldía. Y aunque al principio es sutil, después es declarada como este predicador o predicadora, que comienza a enseñar rebelión, porque ella misma no está viviendo en obediencia y hay que tener cuidado. Entonces, a ver, vamos a ver si ya tengo la respuesta aquí a la pregunta. ¿Cómo sé yo? La pregunta es una vez más, ¿cómo sé yo que mi ministerio, que estoy ministrando bajo la unción de Dios y no la del diablo? Muy bien. Dice Isabel, Diana dice, pues la palabra de Dios no se contradice y si hay algo que se contraría a eso, no viene de Dios. Amén. Es muy, muy correcto, pero no es la respuesta que estoy exactamente buscando. Isabel dice, por las obras y acciones de la manera que respondemos a lo que se nos pide, sea lo que sea. Casi lo dijo la hermana Isabel y de hecho está correcto. Y déjeme ver, y Adalberto Hernández, por su sumisión, oración y la palabra. Muy bien, es que hermano Adalberto, hay predicadores que oran, hay ministros que oran, hay líderes que oran, hay intercesores que oran y que conocen la palabra y son desobedientes. Y aparentemente Dios los usa, pero están en desobediencia, no se sujetan, no obedecen, no siguen las instrucciones. Y por más que oren, por más que ayunen, por más que conozcan la palabra, por más que Dios los use, están ministrando bajo la autoridad y el poder de Satanás. Mi esposa dice, muy fácil, el diablo por eso está enojado y hace guerra, porque esta es la unción de Dios. Mercedes dice, cuando uno es obediente y te llama la atención y tú obedeces, quiere decir que estoy bajo la autoridad de Dios. Muy bien. Y luego dice, ya lo contestaron, hermano, pero voy a leer los comentarios. Dice Fabiola, porque se siente la unción cuando trae la palabra al pueblo, a sus ovejas. Uno siente que por medio de la palabra de Dios nos habla. Sí, pero la pregunta es, Fabi, ¿cómo sé que yo, en este caso tú, pues, ¿cómo sabes tú que estás ministrando bajo el poder y la unción de Dios y no la de Satanás? Y Adalberto dice, la escritura dice que todos aquellos que son guiados por el Espíritu harán la voluntad de Dios, y va a dar evidencia y confirmación por su palabra y su estilo de vida y por su sumisión y por su vida que se demuestra. Muy bien. Y Dios nos confronta por medio de la palabra, dice Fabi. Y luego dice amén, hermano Alberto. Isabel dice, no se engañen ustedes, nadie puede ser burlado o nadie puede burlarse de Dios. Miren, ya lo contestaron, hermano. ¿Sabe cómo? ¿Sabes? Tú sabes que estás ministrando bajo la unción de Dios cuando eres obediente. Es así de sencillo. Si tú no eres obediente, si tú no acatas las órdenes que se te dan, no importa de quién vengan. Si tú desobedeces,
si se te hace fácil hacer lo contrario a lo que se te dice, si se te hace fácil aún hablar, decir, contradecir a tu autoridad, lo que es peor, oponerte a la autoridad y levantarte en contra de la autoridad, tú estás operando ya no bajo la unción y el poder de Dios, aunque tú sientas que alguien te usa, porque alguien te usa, te sigue usando. La pregunta es, ¿quién te está usando? Sí, por lo regular, cuando una persona cae en rebelión, cuando es desobediente, terminará creando división y más rebelión en la iglesia. Por eso, mis hermanos, yo quiero que ustedes puedan entender esto. Nosotros como pastores debemos de tener pero muchísimo cuidado con todas, con la actitud de rebelión que alguien pueda tener. Es muy importante para mí, especialmente quienes participan de ustedes, quienes participan en el altar. Si yo observo, detecto que hay desobediencia en tu vida, yo voy a tener que privarte de participar del altar, de participarte de ministrar, de orar por los demás. ¿Por qué? Porque esa unción satánica la vas a ministrar a las personas y eso no puede ser. Y luego ese espíritu se contagia. Cuando Satanás se vino de allá del cielo, fue destronado, fue desterrado de allá del cielo, se trajo a la tercera parte de los ángeles. Así es la rebelión se contagia y lo que menos queremos es tener un contagio nivel coronavirus de rebelión. ¿Sí me estás escuchando? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Y luego aquí dice... dice mi esposa, hay un versículo que dice que con los que están en rebelión y hacen daño, ni comamos con ellos. Exactamente, vamos a estar hablando un poquito más de eso porque precisamente mi amada esposa está haciendo referencia a que la rebelión es muy contagiosa. Por eso debemos de tener cuidado. Ni siquiera hay que comer con ellos. Y yo como pastor debo de tener cuidado de que una persona rebelde, que no se sujeta, que no obedece, que no hace caso, que se le dice una y otra vez y otra vez y otra vez y no hace caso y hace todo lo contrario y a veces muy sutilmente, pero siempre termina haciendo lo que él o ella quieren. Esta persona no la podemos dejar que ministre. Y no es conveniente que tú te sientes a comer con alguien así porque te va a causar problemas. Entonces, aquí dice Samuel, dice, porque la obstinación es como el pecado de idolatría. Y por desechar la orden del Señor, Él también te ha desechado. Tarde que temprano, mis hermanos, es algo que yo quiero que ustedes entiendan, mis líderes, y si tú eres líder de cualquier otra iglesia y estás viendo esta clase, cero tolerancia en contra de la rebelión, la desobediencia. El primer requisito para ministrar en el púlpito, para ministrar en el altar, el primer requisito es obediencia. Sé que el hermano Adalberto mencionó aquí palabra y tu estilo de vida, sí, pero hay personas que delante de la gente se portan bien, pero interiormente desobedecen y tienen un espíritu de desobediencia, una desobediencia que a veces es sutil, pero es desobediencia. Les explicaba yo que hay desobediencia, lo que es desobediencia o rebelión pasiva, y hay rebelión también que es pues rebelión abierta y rebelión pasiva. La abierta es el que dice no lo voy a hacer, no quiero, ¿por qué lo voy a hacer? Esa es rebelión abierta y que va y habla y dice. Rebelión pasiva es el que hace las cosas, no dice nada, pero lo hace de mala gana, lo hace renegando, lo hace contradiciendo él mismo y siempre tiene una queja, lo hace quejándose. Esa es rebelión pasiva. Las dos son rebelión y hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Y dice mi esposa, el árbol se conoce por su fruto. Y así es, mis hermanos. ¿Qué aprendemos de esto, mis hermanos? Todo lo que se te pida, si viene de una autoridad delegada, aunque no sea yo, porque hay líderes que dicen, si no me lo dice directamente el pastor, yo no lo voy a hacer. Miren, por ejemplo, ahorita, yo les he pedido a mis líderes que estén participando. Y todos mis líderes están participando. ¿Sí? Esto, mis hermanos líderes, habla bien de ustedes, todos ustedes que están participando. Habla de tu obediencia. De eso se trata.
este versículo. Estás participando porque te lo estoy pidiendo. Es una orden que te está dando, te lo está pidiendo la autoridad delegada. Tú obedeces, tú participas, tú te conectas, estás aquí, estás obedeciendo. Eso a mí me está diciendo que tú eres un líder. Por lo menos es el requisito más básico e indispensable para que participes del altar. Y te lo agradezco. Esto, simplemente esto tan sencillo que estés participando, me dice a mí acerca de tu obediencia. Porque si hubiera alguno, ¿verdad?, que nada más pone la enseñanza y se duerme, ahí hubiera un problema de desobediencia, de no escuchar, de no prestar atención, y los resultados pues no son nada agradables. Muy bien, muy bien. Ahí viene otra pregunta ahorita en unos momentitos más. Así que avanzamos. Explicábamos la semana pasada que el pecado, hay dos clases de pecados, si podemos decirlo así. Se pueden dividir, todos los pecados se pueden dividir en dos grandes áreas. Se pueden dividir en lo que son pecados morales, pecados que atentan contra la santidad, y hay pecados que atentan contra la autoridad de Dios. Entonces, el pecado que es en contra de la santidad, estamos hablando de pecados de inmoralidad, tal vez un pecado de adulterio, como David pecó con inmoralidad. Y el pecado de David fue un pecado horrible, espantoso. Él hizo algo muy serio. Sin embargo, Saúl pecó, y el pecado de Saúl parecía no ser tan grave. Solamente ignoró las instrucciones, lo que el siervo le pidió que hiciera. No lo hizo. Entonces, eso fue lo que a él, pues, lo desterró. Él fue desechado. Sin embargo, David fue restaurado, Saúl desechado. Quiere decir, mis hermanos, que el pecado en contra, Saúl pecó en contra de la autoridad de Dios, David en contra de la santidad de Dios. Los pecados que son en contra de la autoridad de Dios son más profundos, más serios, y son más difíciles de ser restaurado de ellos. Cuidado con el pecado de la desobediencia, de la rebelión. Cuidado con estos pecados que son pero mucho más serios. Eso lo vimos la semana pasada. Y aquí viene la siguiente frase que me vas a escribir. No es pregunta, pero es una frase que vas a escribir para que se te quede grabado esto. Desobedecer es más serio que practicar brujería, fornicar o adulterar. Escríbelo, como quieras escribirlo, pero quiero que me escribas esa frase. Desobedecer órdenes, instrucciones dadas por la autoridad espiritual es más serio que el pecado de brujería o de fornicación o adulterio. Quiero que por favor me escribas eso en lo que leo algunos de los mensajes que me están escribiendo por aquí. Dice Isabel, mi abuelita decía, dime con quién andas y te diré qué chisme andas contando. Esa es la versión que yo conozco. Hermano Alberto dice, las escrituras dicen que el reino de Satanás está dividido, y si se divide, pues no puede permanecer. Así es. Y dice también, y si alguien está predicando bajo la autoridad demoníaca, será solo por un poco de tiempo, porque no pueden predicar y estar bajo el enemigo. Sí, así es, al menos en esta iglesia, hermanos, y gracias por ese comentario, hermano Alberto. Si hay alguien que no se sujeta a la visión de la iglesia, que no obedece, vamos a hablar contigo, vamos a hablar con el líder, con el ministro, y si vemos que no hay corrección, si vemos que continuamente estás cayendo
en desobedecer, y estamos hablando de obedecer a todos, a los servidores, a tu líder, a tu pastor, a tu pastora, a quien sea, que sea autoridad delegada, pues nosotros, al menos en nuestra iglesia, no vas a poder ministrar. Porque la desobediencia, es rebelión, es muy seria. Y pues ahí estamos con eso. Y aquí ya me están escribiendo todo. Desobedecer es más serio que practicar brujería, fornicación o adulterio. Gracias, gracias, y estoy esperando que todos me escriban eso, mis hermanos. Quiero que me lo escriban aquí, para que se les quede aquí, y de esa forma no se les salga de aquí, del corazón, porque eso es muy, pero muy importante. Así que todos mis hermanos obedientes que están operando bajo la unción de Dios, que operan en obediencia, me están escribiendo, están conectaditos, están viendo. Yo aquí me puedo dar cuenta quién está conectadito, quién no. Ya mi secretaria por ahí está ya hablándole a quienes no se han conectado todavía, por la razón que sea, para que se conecten y comiencen a practicar. Muy bien, muy bien, muy bien. Avanzamos, mis hermanos, avanzamos. Vimos así muy rápidamente en el orden de la iglesia, los pastores, Hebreos 13:17. En las iglesias, Dios ha establecido la autoridad suprema en la iglesia, es el pastor. De hecho, me regreso. Hebreos 13:17 dice que obedezcan a sus pastores y sométansele, pues ellos velan por sus almas, de las cuales deberán rendir cuentas. Todo ministerio, escúchame, todo ministerio en la iglesia debe sujetarse a los pastores de la iglesia. Profetas, evangelistas, ministros, predicadores, gente que opere en los dones, debe de sujetarse a el pastor. El pastor, los pastores son la máxima autoridad de la iglesia. Los pastores son quienes están en autoridad. Y cuando alguien es usado por Dios, y aunque sea músico, cantante, aunque sea muy reconocido, debe de estar bajo autoridad para que pueda estar en obediencia, para que pueda estar bajo cobertura, para que pueda estar operando bajo el poder de Dios. Y hay quienes a veces cuestionan, ¿por qué debo de sujetarme a un hombre? Porque Dios lo dijo. Y lo acabamos de leer. Luego dice también en Hebreos 13, ahora el 7, dice, honren a sus pastores, que les abran la palabra de Dios, consideren cuál sea el resultado de su estilo de vida y sigan su enseñanza. Una vez más, es bíblico. Los pastores son la máxima autoridad de cualquier iglesia. Ahora, vamos a analizar un poquito el hecho de que a veces no parece, quien es la autoridad a veces no parece serla. Y le voy a poner aquí para que usted vea usted con más detenimiento esta escritura y anoten, porque todos están tomando notas. ¿Ya lo anotó? Muy bien. A veces tu autoridad no parece que sea la autoridad porque la apariencia no le ayuda, porque, no sé, por la razón que sea. Vimos la semana pasada, en Segundo de Reyes hubo un suceso. El profeta Eliseo va subiendo por el camino y dice que le salieron muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y cuando él oyó esto, el profeta, el siervo de Dios, volteó, tal vez, no sé, la posición en que iba gateando, había perdido su cabello, estaba anciano, y se les hizo muy fácil a esos muchachos burlarse del siervo de Dios, porque en ese momento y en esa posición y en esa condición en que estaba ahí, no parecía ser siervo de Dios. Sin embargo, el que es siervo de Dios, el que es autoridad delegada de Dios, aunque en el momento no parezca, aunque ande lleno de grasa, aunque ande lleno de cemento, aunque ande todo sudado, aunque ande mal vestido, aunque lo agarres de malas, Él es autoridad. Y aunque en algún momento no parezca ser autoridad, Él es autoridad. Y aguas, cuidado con faltarle al respeto, burlarte de Él, hacer bromas, llevarte con Él. Porque aunque todos los seres humanos somos, delante de Dios somos iguales, pero entre nosotros hay niveles de jerarquía. Cuando alguien es siervo de Dios, debes de tener respeto, debes de honrar, debes de tener ese sentir de
pues de respeto, vaya, de que es siervo de Dios. Sí es un humano igual que yo, pero es siervo de Dios. Tiene la placa de autoridad que Dios le entregó y vas a respetar. No lo vas a respetar por la apariencia, lo vas a respetar por la autoridad que carga, autoridad delegada. Dice que este siervo se burlaron de él y 12, dice que salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Eso es muy serio. No lo hagas. No te burles. No te burles de un siervo de Dios. No juegues con él. No bromees. A veces dicen, pues es bromeando, pero dicen que entre broma y broma la verdad se asoma. Y a veces yo escucho personas que le faltan al respeto a líderes, a pastores, a la pastora. Le faltan al respeto, se burlan, se llevan. Eso no es correcto, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado. Corrige eso. Si tú has estado haciendo eso, si tú porque ves que tu pastor es joven, porque lo ves tal vez que no tenga tanta experiencia, porque tal vez no importa. No te burles, no lo subajes, no lo contradigas, no lo avergüences, jamás, nunca, lejos sea, porque no sea que corras pues la suerte que corrieron estos muchachos por haberse burlado del siervo de Dios. Muy bien. Sí, entonces, hermano Alberto, aquí dice, sí, la rebelión es peor que la brujería y también, hermano, que el adulterio y la fornicación. Y dice la hermana Isabel, esa es la orden de Dios, o ese es el orden de Dios, así es. Debemos, dice Fabi, debemos respetar a los siervos de Dios, así es. Se debe de respeto, hermano. Ok, muy bien, eso lo vimos ya la semana pasada. Entonces, aunque vamos a hablar ahora de eso, aunque sea imperfecto, aunque la autoridad sea imperfecta, tú y yo debemos de respetar, porque dice Eclesiastés 7:20, dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca falle. No existe. Si tú estás esperando que tu líder sea perfecto para obedecerlo, ahí te van a hallar. Eso no existe. La perfección no existe en ninguna persona. Tú nunca vas a encontrar perfección en nadie. Y luego Romanos 13 o 3:10 dice que no hay justo ni a uno. No esperes perfección. No busques perfección en tu líder para decir, porque hay quien dice, si él no es perfecto, entonces yo no lo voy a obedecer perfectamente. No, tú debes de obedecer, no porque él sea imperfecto. Tú vas a obedecerlo, aunque sea imperfecto. ¿Por qué? Porque es autoridad de Dios. Porque Dios, si Dios utilizara y delegara autoridad solamente a gente perfecta, no hubiera nadie en el liderazgo. Ni tú. Porque todos somos imperfectos, aunque no lo queremos, pero somos imperfectos. Aunque falle, vimos la semana pasada que a veces la autoridad comete errores, a veces la autoridad llega a cometer errores hasta cierto punto graves, como el que pues cometió, vamos a verlo hoy, como el que cometió Noé. Génesis 9 del 20 al 27 nos cuenta la historia de Noé. Noé, siendo un patriarca, siendo un líder, se emborrachó, se desnudó, tal vez se subió a la mesa, andaba bailando, como haciendo desfiguros como lo hacen los borrachos. Y dice que su hijo Cam entró y lo vio desnudo y salió corriendo a decírselo a sus hermanos. Mira hermano, es muy difícil, es muy serio que cuando tú ves que un siervo comete un error, no corras a andarlo divulgando, no corras a andar desparramando, a andar deshonrar la falla del siervo de Dios, porque como siervos, como humanos, aunque seamos siervos, vamos a llegar a cometer algún error. Tú como siervo, tú como ministro, perdón, tú como obrero, como líder, vas a cometer errores, y es un error que la gente corra a divulgar los errores de un líder. Mira lo que sucedió. Él fue y se lo dijo a sus hermanos, y entonces sus hermanos dice que vinieron y tomaron la ropa y de espaldas entraron y cubrieron la desnudez de su padre.
Porque cuando un líder comete errores, hay que ayudar a restaurarlo. Hay que ayudarlo. No es que estemos solapando pecado o encubriendo pecado, pero hay que tratar de ayudar y de restituir y de ver en qué se puede restaurar, vaya, la persona, pero no divulgarlo, no lo divulgues. Lo importante de esto es el pecado que cometió Cam, porque dice que cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho Cam, dijo: maldito sea, lo maldijo. Maldijo a Cam, que fue el que divulgó el error de Noé, y bendijo a aquellos que cubrieron su vergüenza. La próxima vez que tú veas un error, no sé qué te puedo decir, que tal vez en algún momento viste a tu líder enojado y que salgas corriendo a hablarle a todo el mundo, a mensajear a 25 personas en la iglesia. Hoy vi enojado a mi líder y lo vi que estaba echando espuma por la boca, y eso que es líder, jajajajaja. Emoji, 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 emoji. ¿Sí me explico? Eso no se hace. Porque todos en un momento, todos llegamos a tener un momento de debilidad y no es nuestro lugar ir a divulgarlo. ¿Estamos de acuerdo? Le voy a pedir aquí, que aquí viene otra cosa que les voy a pedir, y gracias a todos mis hermanos que están siguiendo las instrucciones, que están contestando. Gracias, mis hermanos, son muy obedientes. Se los advierto, si hubiera alguien que no está participando, pues vamos a tener que platicar, ¿verdad? Pero gracias a Dios que todos están participando ahorita. Aquí viene la siguiente frase, así que estén muy, muy atentos. La siguiente frase es esta: el liderazgo se protege, no se avergüenza. ¿Sí? Quiero que me lo escribas, porque entre nosotros debemos de protegernos, debemos de cubrirnos, no de estarnos difamando, no de estarnos descubriendo, no de estar desparramando nuestros errores. En el liderazgo, como un equipo que somos, debemos de protegernos, debemos de tener esa compasión, porque cuando tú cometes un error, si tú llegas a cometer un error, porque todos llegamos a cometer algún error en algún momento, tú vas a querer que se te ayude, tú vas a querer que se te tenga misericordia. Entonces, entre los líderes nos protegemos, nos ayudamos, nos cubrimos y no nos divulgamos. No nos avergonzamos, no avergonzamos a nosotros. Así que por favor, pónganme eso en el chat. ¿Listos, Lo voy a repetir solamente, ya no lo voy a repetir, ¿ok? Porque quiero estar seguro de que están poniendo atención. Solamente una vez lo voy a decir, y si usted está poniendo atención, va a haberlo captado desde la primera vez que lo dije. ¿Ok? Muy bien. Dice aquí Cristina, no escoge Dios a perfectos porque no los hay. Solo Dios es el único perfecto. Y aquí ya Fabiola ya está escribiendo, como lo pedimos. El liderazgo se protege, no se avergüenza unos a otros. Así está. Y todos los demás me están escribiendo esto porque son obedientes a lo que se está pidiendo aquí. El liderazgo se protege, no se avergüenzan unos a otros. Amén, 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 amén. Muy bien, seguimos adelante, hermanos. Esto es otro principio. Ahora, vimos también la semana pasada que aún a veces el fracaso del líder prueba nuestra fidelidad. No sé si recuerdan, la semana pasada hablamos un poco acerca de esto. Cuando el líder falla, tu fidelidad será probada. Cuando tú ves, miren, en el caso de Noé, cuando Cam vio la desnudez, vio a su padre, a la autoridad, en un acto vergonzoso, en una escena ridícula, pues él fue, y ahí se probó su fidelidad, su lealtad a la autoridad. Y pues bueno, se demostró que él no tenía lealtad, Cam no tenía lealtad, Cam no respetaba, no había fidelidad, no entendía el respeto a la autoridad. Vamos a ver otro caso. Vimos el caso de David con Saúl. Saúl fue destronado. Primero de Samuel 2, del 3 al 7, dice que, la historia cuenta que
Saúl andaba persiguiendo a David. Saúl ya había sido destronado. Saúl ya había dejado de ser rey. Sin embargo, seguía persiguiendo a David. Seguía persiguiéndolo. Seguía él buscando hacer lo malo. Estaba hasta un endemoniado. Sin embargo, David no dejó de respetar esa autoridad. Porque, y lo leímos la semana pasada, llegó Saúl a una cueva donde todo encandilado a hacer sus necesidades en la cueva. Y David no se atrevió a levantar la mano en contra del ungido. Dijo, Dios me libre. Dice la siguiente parte. Dice, después de esto se turbó David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me libre de levantar la mano contra el ungido de Dios. Y mismo David reprimió a sus hombres con esas palabras y no les permitió que se levantaran en contra de Saúl. ¿Por qué? Porque aunque era caído, aunque estaba endemoniado, aunque Dios ya lo había quitado de su puesto, era autoridad. Y la falla de la autoridad demostró la fidelidad del líder, de David. Entonces lo que me van a escribir ahorita, porque ya todos me escribieron esta frase, lo que me van a ustedes escribir es lo siguiente. Pongan mucha, pero mucha atención. Eso es lo que vamos a escribir ahorita. Viene la siguiente frase. ¿Están listos? ¿Están listos para la siguiente frase? Ahí les va. ¿Listos? Porque creo que ya todos escribieron, los que están de hecho viendo y los que están conectados, los que están ministrando bajo obediencia, bajo el poder, bajo la unción de Dios, que están siguiendo las instrucciones de esta transmisión. La desobediencia de mi autoridad demuestra mi fidelidad. Eso es lo que me van a escribir, por favor. La desobediencia, o más bien, la falla, ¿sí? Si se puede decir de infidelidad de mi autoridad, demuestra mi fidelidad. Es lo que quiero que me pongan. La falla de mi autoridad prueba mi fidelidad. ¿Mi fidelidad a qué? Esa es la frase, no la vuelvo a repetir. La falla de mi autoridad va a sacar mi fidelidad. Cuando tu autoridad falle, tú vas a demostrar que hay en tu corazón si hay fidelidad o si te vas a levantar en contra y vas a criticar, vas a atacar, vas a hacer rumores, vas a juntar personas, vas a comenzar a hablar y vas a comenzar pues a murmurar. Ahí va a salir realmente qué es lo que hay en tu corazón. La falla de mi autoridad prueba mi fidelidad. Así lo están escribiendo ya mis hermanos en el chat. Y eso le pasó a David, aunque no parezca digno. Aquí en Judas 1:8 al 11 nos habla y nos dice de Satanás. Satanás, él estaba peleando contra el arcángel Miguel y luchaba Miguel contra Satanás, y dice que no se atrevió a proferir maldición en contra de Satanás. ¿Por qué? ¿Quién más diablo que el diablo? ¿Quién más caído que el que cayó desde el principio? ¿Quién? Satanás. Sin embargo, Miguel detectaba y sabía que él había sido autoridad en algún tiempo, y aunque ya no era digno, no parecía digno y no era digno, el arcángel Miguel respetó esa autoridad. Entonces, aunque alguien no parezca digno, aunque no ande caminando digno de su llamamiento, no te levantes en contra de él.
no te levantes en contra de él. Judas del 1 al 18, Judas 1 del 8 al 11, estamos, ¿verdad?, leyendo esa escritura. Dice que él no se atrevió a murmurar, y luego dice, pero estos blasfeman. Está hablando de un grupo de personas. Dice, pero estos blasfeman porque no disciernen y por instinto se corrompen como animales irracionales. Pobre de ellos, porque cayeron en el error de Caín y Balaam, y muchos murieron como en la rebelión de Coré. Cuando alguien no respeta, cae en el pecado de Caín. Caín desobedeció, fue el primer asesino, mentiroso, envidioso. Balaam es otro que también utilizó su unción, se desvió. Mira qué interesante el ejemplo de Balaam. Balaam fue un profeta que no se dio cuenta en qué momento comenzó a operar bajo la unción diabólica, porque Balaam era profeta de Dios y maldijo al pueblo, intentó maldecir al pueblo de Dios. ¿Qué pasó allí? Comenzó a ministrar bajo una unción que ya no era la unción de Dios. ¿Sí me sigue? Y luego menciona que y van a morir como murieron en la rebelión de Coré. Hubo un incidente muy grave en la rebelión de Coré, que vamos a estarlo viendo ya en unos momentos. Y de hecho yo creo que nos vamos a ir a esa rebelión de Coré, porque miren, aún en la familiaridad, de aquí quiero que usted me escuche, todo aquel que tiene un familiar que es líder, pastor, ministro, o que tú tienes algún familiar que es tu líder, y que tú estás debajo de él. Ojo con esto, porque miren, aunque sea tu hermano, tu primo, tu cuñado, aunque tú le hayas cambiado el pañal cuando era niño, si hoy esa persona es tu autoridad, él te merece, tú le mereces respeto, él merece tu respeto. Entonces, tenemos un ejemplo, María y Aarón. María y Aarón se rebelaron en contra de Moisés, y eso lo encontramos en Números 12, del 1 al 11. Lo platicaremos a fondo en otra ocasión, pero dice la Biblia que ellos se rebelaron y se les hizo muy fácil porque eran hermanos de David. Y por ser hermanos de él se levantaron. Y la historia nos cuenta que por ellos haberse rebelado, dijeron, ¿a poco nomás por ti va a hablar Dios? Y se rebelaron, y especialmente María, y ella se rebeló. Aarón en su momento se arrepiente y desiste de esa rebelión, porque era su hermano, porque Moisés era el hermano menor de ellos, y por ser el hermano menor no lo podían reconocer como autoridad. ¿Y qué sucedió cuando María se rebela? Le cae lepra, y Moisés tiene que orar por ella para que ella sea restaurada, porque aunque sea tu familiar, debes de reconocerlo. Estoy viendo aquí todos los comentarios, que estén todos pues conectados respondiendo estas frases. Gracias, mis hermanos, por ser obedientes a las instrucciones, porque aún en esto, hermanos, me doy cuenta yo de su obediencia, que ustedes estén siguiendo las instrucciones. Cada 5 o 10 minutos les estoy pidiendo que escriban o contesten alguna pregunta. Entonces, que ustedes participen me demuestra a mí su fidelidad, su obediencia, y que son de verdad están ministrando bajo la unción de Dios, porque son obedientes. Y aún en estas cosas tan pequeñas podemos demostrar nuestra obediencia y bajo qué unción estamos ministrando. Regresamos una vez más. Mire, a Juan el Bautista, él fue primo de Jesús. Sin embargo, cuando él ve a Jesús descender y que Dios le enseña que Jesús es el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan el Bautista, porque dijimos desde un principio, quien tiene la unción reconoce al que es ungido. Y Juan el Bautista, él cuando lo vio dijo, no puede ser. Él podría haber dicho, ¿qué onda, primo? O algo, ¿verdad? Algo así, pero no. Cuando tú tienes la unción, aunque sea tu primo, en este caso, reconoció y tembló y dijo, yo no soy digno de bautizarte, tú deberías de bautizarme a mí, porque reconoció. Otro ejemplo, Santiago era hermano de Jesús, ¿sí? Sin embargo, cuando Santiago se presenta en su carta, Santiago no dice Santiago,
el brother de Jesús. No, Santiago dice, Santiago, siervo del Señor Jesucristo. Porque cuando tú entiendes la autoridad, aunque sea tu familiar, aunque sea tu hermano, aunque tú le hayas cambiado, lo hayas bañado de niño, cuando esta persona tiene la unción, la autoridad de Dios, vas a respetar esa autoridad si es que tú tienes la unción de Dios y entiendes y has tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Ay, qué tremendo es esto, hermanos, porque mucha gente se va por la tangente cuando se les hace fácil menospreciar a un familiar, porque son sangre. Pero aún el parentesco, hermanos, en el orden de Dios el parentesco ya no cuenta. En el orden de Dios, bajo la autoridad divina, el parentesco queda en segundo plano. En una ocasión, Jesucristo estaba predicando y dijeron, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dijo, fíjate cómo contestó. Fíjate lo que él contestó. Dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que hacen mi voluntad. En otras palabras, la obediencia, la sujeción a la autoridad es más importante que la familiaridad, que el parentesco. Aguas, mis hermanos, aguas, cuidado con faltarle respeto a alguien porque es tu brother, porque es tu primo, porque es tu cuñado, porque lo que sea. Aguas con eso, porque en la autoridad de Dios eso no cuenta. Lo que cuenta es el llamado, la autoridad delegada de Dios. Y ahora sí vamos a mirar la rebelión de Coré. Y con esto ya estamos terminando y tengo que ver a ver, aquí vuelvo a leer a Alberto Hernández. Dice, leadership, dice, el liderazgo se protege uno a otro. Amén. Y es más fuerte porque estamos en unidad. Y sí, aquí nos están saludando. Gracias. De hecho, mis hermanos, miren, tenemos un gran grupo en Facebook y les doy la bienvenida a Lulú. Gracias. Por estar. María Martínez, gracias por estarnos acompañando, y les queremos pedir, en lo que les sea posible, acompáñenos. Si pueden venirse para acá, para YouTube, solamente háganle clic aquí arribita, está el enlace, el link. Háganle clic a ese link y los va a llevar a el canal en YouTube para que ustedes nos puedan seguir así. Y para mí es más fácil poder observar y ver su participación solamente en una sola plataforma. Así que todos los que estén en Facebook, háganos ese favorcito, pásense, háganle clic al enlace y vénganse para YouTube y déjenos un saludito para saber que están, así como ahorita Israel y Lupita, que nos están dejando un mensaje aquí de que ya están con nosotros. Muy bien, analicemos la rebelión de Coré. ¿Qué les parece? Que es algo muy, pero muy traumático lo que sucede y muy épico, que ilustra cómo funciona esto de la autoridad espiritual. Y les prometo que esto será lo último que vamos a estar ya cubriendo el día de hoy. Estamos hablando ahora Números 16. Estamos en Números 16. Dice que Coré, hijo de Izar, y dan bastantes nombres ahí, hijo de Rubén, tomaron gente. Mira, Coré comienza a juntar gente. Versículo 2. Y dice, y se levantaron, juntó gente, comenzó a reunir gente. Y en esa reunión era con el propósito de levantarse en contra de Moisés, junto con 250 hombres de los hijos de Israel, que vamos a ver que eran levitas. Dice, y dirigentes de la congregación, nombrados de la asamblea, y hombres de renombre. Tomaron a líderes, tomaron a levitas, a personas importantes, y comenzaron a hablar entre ellos. ¿Qué hablaban? La palabra, lo hermoso de los servicios, lo hermoso de las enseñanzas, lo hermoso de lo que Dios estaba haciendo en Israel. No, estaban hablando de su líder, estaban hablando de cómo él, de sus defectos, estaban hablando de todas las cosas y se les hizo muy fácil a ellos. Este es un mal tan grave, mis hermanos, que lo estamos viendo el día de hoy, tan seguido en las iglesias. Personas que se levantan en contra del pastor, en contra de los líderes, en contra de sus dirigentes, se levantan en contra de ellos y se reúnen y hablan, y a veces hacen comentarios que no son apropiados, comentarios, expresiones, palabras que vienen a despertar un desasosiego, vienen a despertar incertidumbre, duda, a sembrar duda en la mente de las personas, y esto es muy peligroso
eso es lo que Coré hizo. Y pues ahí estuvo. Y dice más adelante, versículo 3 dice, y ellos se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, fíjate lo que vinieron todo el grupo y vinieron a buscar a Moisés y a Aarón y vinieron y le dijeron, lo siguiente, fíjate lo que vinieron a decirle. Basta ya de ustedes porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está también en medio de ellos. Porque pues se enaltecen ustedes sobre la asamblea del Señor. ¿Qué le estaban diciendo? ¿Cuál era el pleito de Coré? ¿Qué es lo que alegaba Coré? Coré estaba diciendo, señores, el pastor Moisés, nuestro líder, ¿quién se cree que es? ¿De dónde cree que tiene eso? ¿Por qué tenemos que obedecerlo a él? Si nosotros también somos autoridad. Eso, mis hermanos, es el clímax de la rebelión. Esto ya es llegar a un punto de ebullición en lo que a rebelión se confiere. O respecta, perdón. Se levantaron. Cuando alguien dice, ¿por qué tengo que sujetarme? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que obedecer a mi líder? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo también soy hijo de Dios, soy ungido de Dios, ¿por qué? Ay. El Señor va a darles una lección muy grave que nunca se les va a olvidar. Versículo 4 dice que cuando Moisés lo oyó, se postró sobre su rostro. Versículo 5. Y habló a Coré y a todo su grupo diciendo, el Señor dará a conocer mañana por la mañana a los que son suyos, y a quien sea santo lo hará que se acerque a él, y a quien le escoja hará que se acerque a él. Mira, le está diciendo el Señor, porque llega un momento, hermanos, cuando alguien se levanta en la congregación hablando mal, contradiciendo, viniéndose en contra, sacando detalles, aún exagerando situaciones y cuestionando la autoridad del líder, llega un momento en que el pastor, el líder, no hay mucho que pueda hacer y tiene que poner todo en las manos de Dios y decirle, Señor, sé tú el que aboga por mí, tú eres el que me llamaste, tú eres el que me enviaste, tú me pusiste a pastorear, tú me entregaste esta posición, pelea por mí. Y cuando Dios pelea por sus siervos, Dios pelea por sus siervos. Lo vamos a ver. Ahora, más adelantito, porque me voy a saltar unos versículos, Moisés les dijo, todos los que estén con Jehová, apártense de Coré. Lo que decíamos hace un ratito. Cuando usted detecte que alguien anda hablando del líder, de la pastora, del pastor, del líder de la alabanza, de la música, apártate porque va a venir juicio, mi hermano. Va a venir juicio. La rebelión es algo que Dios castiga muy duramente. De hecho, quiero antes porque ya voy a terminar, quiero que me escriban esto. Quiero que me lo escriban. La rebelión es gravemente castigada. Es la siguiente frase que me van a poner. La rebelión es gravemente castigada. O puedes ponerlo, la rebelión es fuertemente castigada. No conozco un solo rebelde. No conozco una sola persona que se ha levantado en contra del pastorado, que haya hecho una división, que no haya tenido consecuencias funestas como las que vamos a ver ahorita. Con Coré es algo que me duele el corazón, porque como les he estado repitiendo desde un principio, el pecado de la rebelión es el pecado que causa más destrucción. El pecado de la rebelión destruye la posición del líder que se levanta hablando y haciendo una división. El pecado de la rebelión va a destruir a los que están alrededor de él, va a destruir también a la iglesia donde están ministrando el ministerio, y son en tres áreas. Es destrucción masiva. La rebelión, escúchame, hermano, la rebelión es un arma de destrucción masiva que Satanás está utilizando para destruir al que se rebela, a su familia y a la congregación y al ministerio en el que está participando. La rebelión, una vez más, aquí estoy leyendo los comentarios. Y dice Fabiola, como decía usted anteriormente, si no están contentos ya en la iglesia, mejor que se vaya calladito para que no se condenen ellos y su familia. Y es cierto, y eso es lo que vamos a estar viendo ahorita. Si tú no estás contento, no estás de acuerdo, hay algo que no cuadra contigo, que
asegúrate, ¿verdad? Que de verdad Dios te enseñe, porque hay personas que llegan a la iglesia, Dios me enseñó que aquí es mi lugar. Y cuando comienza el Señor, ¿verdad? A disciplinarlos y que los pastores, los líderes comienzan a alinearlos a la visión, empiezan ya luego el Señor me enseñó que esta no es mi casa y me voy. Pues asegúrate, ¿no? Sí, si no estás de acuerdo con lo que se hace en la iglesia, pues puedes irte, pero aún si te vas y es fuera de la voluntad de Dios, te vas calladito, sí, qué bueno, no digas nada, nomás, ¿sabes qué? Pues me voy a otra iglesia, pero asegúrate que sea bajo la dirección de Dios, porque a lo mejor Dios te mandó aquí, mi líder, para ajustarte, para alinearte. Nuestra iglesia es una iglesia de mucha disciplina. Nuestra iglesia es una iglesia donde de excelencia, donde nosotros le pedimos, les exigimos a los líderes y estamos siempre checando. Somos muy delicados en todo lo que se hace y tal vez Dios te mandó a esta iglesia para que te alinees de una vez por todas y ya dejes de andar errante, ya dejes de andar pues como un gypsy, ¿no? Como un gitano por todos lados. Es tiempo de alinearte, es tiempo de que te disciplines. Y si quieres aprender disciplina, Ciudad de Refugio es una iglesia de disciplina. Entonces, nos brincamos hasta el versículo 31. Fíjese lo que sucedió con Coré. Ahí, cuando terminó Moisés de hablar y Coré ya están diciendo, y Dios también habla por nosotros, y quién te crees tú, y todo esto, dice que en el 31, esto me hace temblar, hermano, esto me hace temblar. Dice, aconteció que al acabar él de hablar todas estas palabras, se rompió la tierra que estaba debajo de ellos. Mira, comienza la tierra comienza a partirse, se comienza a desquebrajar. 32 dice, y la tierra se abrió su boca y los tragó a ellos y a sus familias y a todos los hombres que eran o que venían con Coré junto con todos sus bienes. Mira, aquí se fue el rebelde Coré que organizó toda esta división, se fueron sus familias, se fueron sus ganados, se los tragó la tierra. Y el versículo 33 dice, y a ellos con todo lo que tenían descendieron, y eso es lo que más me parte el corazón, descendieron vivos al infierno. Deja tú que fueron castigados, deja tú que recibieron la retribución de su pecado, se fueron al infierno. La rebelión es tu pase directo al infierno. Si tú mueres en rebelión, te vas al infierno, y esto es algo tremendo. En nuestro corto ministerio, hermanos, perdónenme por lo que voy a decir, pero hemos visto cómo gente que se ha levantado en este ministerio, gente que se levanta, sufre consecuencias muy graves en cualquier otro ministerio. A través de mi vida cristiana desde niño, en todas las iglesias que he estado, he visto gente que se levanta y terminan mal, hermanos, terminan muy mal. Llega un momento que sus hijos, sus matrimonios, sus hogares, ellos mismos físicamente se enferman. Aún algunos de ellos hasta mueren. Y lo más triste, hermano, es que mueren ciegos, sin reconocer su error, sin reconocer su pecado, sin reconocer el daño que le hicieron a la obra de Dios. Y mueren en pecado y se van al infierno. Y eso es muy, pero muy triste. Y dice aquí que descendieron vivos al infierno, al Seol. Y la tierra los cubrió. O sea, se abrió la tierra, se los tragó y se cerró. Y dice que perecieron en medio de la asamblea. Todos ellos. El pecado de la rebelión, hermanos, es muy serio. Versículo 34 dice, y todo Israel, todos los que estaban a su alrededor huyeron al grito de ellos. Cuando oyeron el grito, cuando dijeron, wow, esto es serio, la rebelión es seria, andaba muy bravo, tenían argumentos, parecía que sí tenían el derecho de andarse rebelando, pero cuando vieron cómo vino el castigo, dice que huyeron al grito de ellos porque decían, no sea que la tierra nos trague a nosotros también. Moraleja, mi hermano líder, si tú escuchas a alguien, porque siempre hay un instrumento de Satanás que se levanta, y aún entre ustedes como líderes va a haber alguien que se levante y comienza a hablar de liderazgo, del pastor, de la pastora. Córrele, que esta enseñanza te sirva. Tú que has visto otras personas que se han revelado, observa.
El castigo que les viene, las cosas horripilantes que les suceden, no son casualidad, mis hermanos. Es el castigo, es la mano de Dios que viene sobre ellos. Y si tú ves a alguien rebelde, si tú tienes la confianza de hablar con él, dile, ten cuidado, ten temor. Como decía alguien que amo mucho, ténganse lástima, porque al rebelarte, al hacer divisiones, no solamente le estás haciendo daño a la obra de Dios, te estás haciendo mal tú. Y debes de tenerle mucho, pero mucho cuidado. El 35 dice, todavía no termina esto aquí, porque estaba el grupo de rebeldes allá y ellos habían juntado a líderes de alabanza, a levitas. Y los levitas, mientras que ellos estaban confrontando a Moisés, muy espirituales, ministrando al Señor. Por eso te digo que puedes ministrar bajo la rebelión, y es una unción diabólica bajo la que estás ministrando. Dice el 35, después de que se los tragó vivos a Coré y a todos los que le siguieron pues su rebelión. Después salió fuego de parte del Señor y consumió a los 250 hombres, los levitas que estaban ofreciendo incienso. Ministrando, salió fuego de la presencia. Mira, hermano líder, tú que estás ministrando, especialmente si tú eres levita, que esto es muy común y muy popular entre la música, que te subes a ministrar y no estás de acuerdo con la visión de la iglesia, te subes a ministrar y a veces hablas cosas que no debes de hablar. Cuidado. Estos estaban ministrando en rebelión y mira lo que les sucedió. No te subas al altar. Si tú tienes un problema, si tú tienes un conflicto dentro de tu corazón, si tú tienes algo en contra de tu autoridad, arrepiéntete, pídele al Señor que te ayude, porque eso literalmente lo dice la palabra, no lo digo yo, te va a matar. No tengas la osadía, el atrevimiento de ministrar bajo la rebelión. Porque fuego, el fuego ante el cual estás ministrando te va a matar si tú no tienes cuidado. Quiero que me escriban ya la última frase, mis hermanos. Gracias a todos los que en obediencia están escribiendo las cosas que les estamos pidiendo. Quiero pedirte que escribas. Ministrar en rebelión trae destrucción. Ministrar en rebelión trae destrucción. Dice, aquí tengo un comentario: la rebelión es falta de temor en que se llega a pensar que uno no comete errores en la forma que juega o critica, y todo eso tiene su paga. Amén. Este es un comentario muy atinado de Lupita e Israel. Cuidado, mis hermanos. Me duele cuando veo líderes que se levantan en contra de la iglesia. Me duele por la destrucción y el daño que le causan a la obra de Dios, y nos hacen el trabajo a nosotros mucho más difícil. Sin embargo, me duele pensar que esa actitud de rebelión, esa es un estado de ceguera. Es increíble el estado de ceguera en que cae una persona que está atrapada por la rebelión. Hay un espíritu, literalmente, yo lo puedo ver, lo puedo discernir. Llega un momento en que la persona es poseída de un demonio. Sí. Y ya no puede. Aunque quiera, aunque le digan, aunque se lo adviertan, no puede. Y esa rebelión los va a matar, los va a destruir. Dice aquí, hermano Rick, dice: es mejor que los rebeldes se vayan a otra iglesia para causar problemas en otra iglesia. CDR, Ciudad de Refugio, no necesita obreros de Satanás. Amén, hermano. Amén. Te necesitamos, hermano, pero te necesitamos obediente. Te necesitamos libre de este pecado tan horrible de la rebelión. Te explicaba, y con eso estoy terminando.
Filipenses 3 del 1 al 12. Dice, gócense en el Señor porque te tienes que alejar de los perros. ¿Quiénes son los perros? Los perros son los que causan divisiones. Te tienes que alejar de ellos. Porque ese espíritu es un demonio, hermanos. La rebelión es un demonio. Cuando tú le prestas oído, una palabra de crítica, tú estás abriendo tu alma al mismo infierno y te puedes endemoniar, te puedes poseer del demonio. Y ese demonio te va a arrastrar hasta el mismo infierno, de la forma como Satanás se llevó al infierno a Coré y a los rebeldes. No que él se los haya llevado, sino la actitud de ellos. Seguir el formato de Satanás los llevó al infierno. Por eso dice Filipenses 3, 1 y 2, dice, gócense en el Señor, no me molesta escribirles las mismas cosas si es por su bien. Dice, cuídense de los perros, de los malos obreros que mutilan el cuerpo. ¿Qué es mutilar el cuerpo? Es dividir la iglesia, es fragmentarla, es separarla, es arrancar sus miembros. Dice, cuídense de los perros, mis hermanos. Cuidado en caer en esa condición de perro. Quieres mantenerte alejado de la rebelión, sé obediente, pero aléjate de la gente que trae palabras negativas. En el momento que tú comiences a notar una actitud reticente, una actitud de desagrado de algún miembro, aunque sea otro líder, tú comienzas a notar una inconformidad en algún líder, alguna contrariedad hacia los pastores, ten cuidado, aléjate de los perros porque te van a contagiar. Esos perros son como perros rabiosos. La rebelión es como una rabia. Es una rabia, es una infección rabiosa que si tú te acercas y te muerden, te contagiarán con esa rabia y tú mismo contagiarás a otros. Y la historia de Coré se volverá a repetir en tu vida. Y en Ciudad de Refugio no queremos eso. Tú no quieres eso. Tú quieres trabajar para el Señor. No seas obrero de Satanás, como lo mencionaba el hermano Rick. Tú eres obrero de Dios. Tú quieres servir bajo la unción de Dios. Así que aléjate de los perros. En el nombre de Jesús. Aléjate de los perros. Ministrar bajo la rebelión trae mucha destrucción. Para terminar, mis hermanos, vamos a orar ahorita, pero después de orar me vas a escribir tus impresiones de la clase de hoy. Por lo regular, la mayoría lo hace, pero por ahí tal vez hay algunos que no lo hacen, tal vez porque se desconectan desde que anuncio que voy a terminar la clase. Pero por eso lo estoy haciendo ya ahorita. Vamos a orar ahorita. Pero quiero que terminando esta oración me escribas tus impresiones de la clase. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué te impactó el día de hoy? ¿Qué te llevas? En cierta forma, hazme un resumen de la clase de hoy. En el nombre de Jesús. Creo que el día de hoy aprendimos cosas muy importantes que tú y yo necesitamos asegurarnos que las recibimos. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, oro por mis líderes. Oro por todo líder al cual está llegándole esta imagen, este mensaje, el cual está escuchando esta voz, esta palabra de advertencia. Padre, yo oro en el nombre de Jesús. Sánanos, Padre. Ayúdanos en contra de la rebelión. Sánanos, Señor, de este espíritu de rebelión. No permitas, Padre, que la obra tuya sea dañada. No permitas que un espíritu diabólico, porque la rebelión viene directamente del mismo infierno. Las divisiones, la murmuración, los chismes, las mentiras, la difamación del liderazgo, del pastorado, de la iglesia, vienen del mismo infierno. Padre, y en el nombre de Jesús, líbranos de los perros.
Líbranos de aquellos, Padre, que no aman tu obra y que no les importa hacerle daño a la obra de Dios, porque estos animales feroces que se levantan en contra de la iglesia no tienen misericordia del rebaño y lo destruyen y lo dispersan. Ten misericordia, Padre, libra nuestro corazón. Queremos, Padre, trabajar para ti, no en contra de ti. Queremos ser tus siervos, no tus adversarios. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido por cada uno de mis líderes, Padre, cúbrelo. Si hay alguna semilla, alguna infección que está queriendo brotar de rebelión, Padre, extírpala desde la raíz, Padre, en el nombre de Jesús. Y libéranos, Señor, libéranos de este pecado tan grave de la rebelión, porque estamos construyendo tu reino, no destruyéndolo. El único que destruye, el único que derriba. Dice tu palabra, Señor, que Satanás vino para destruir. Satanás destruye por medio de divisiones. Satanás utiliza siervos, líderes que se descuidan para destruir, Señor. Todo aquel que destruye, todo aquel líder que se levanta para destruir con sus palabras, para destruir con sus expresiones, para destruir con sus contrariedades, con su rebelión, está actuando y operando bajo el servicio de Satanás. Padre, dice tu palabra que Satanás vino para matar, robar y destruir, pero yo, Jesús, he venido para que tengan vida. Todo ministro, Padre, que ministra bajo tu sabiduría, bajo tu unción, todo siervo, todo diácono, todo líder, Señor, que ministra bajo tu unción, lo hará para edificar el cuerpo y nunca para dañarlo, nunca para causar una división, nunca para difamar al pastor, nunca para difamar el trabajo de los líderes, nunca para derrumbar todo lo que se ha levantado para destruir las almas que con tanto trabajo, Señor, se han traído, Padre, y se les ha discipulado, Señor, en el nombre de Jesús. Líbranos del pecado tan grave de la rebelión, Padre, porque queremos que tú nos uses. Queremos que nuestra unción en ti crezca, Señor, y que no mengüe. En el nombre de Jesús, protégenos, líbranos, Padre. En el nombre de Jesús. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias por su atención. Sus últimas palabras, hermanos. Antes voy a dejar abierto aquí esto unos minutos más.